Manantial de Vida Radio. Estamos iniciando el día de hoy el curso de hermenéutica bíblica. Estamos reponiendo la clase que ya no dimos ayer y bueno, espero que todos los que nos están sintonizando y que forman parte pues ya de esta audiencia y que están tomando el curso pues puedan animarse. Y si hay alguien que pues nos va a escuchar por primera vez, les voy a dar la explicación. Estamos hablando de una capacitación que se está dando a través de esta radio para todas las personas que aman la palabra de Dios, que la conocen y que quieren profundizar en su estudio, y sobre todo para aquellos que se han sentido llamados para compartir el mensaje que en ella hay. De hecho, pues esta es la idea, que en la radio no solamente haya entretenimiento, buena música, palabras de reflexión, sino también herramientas para conocer mejor la palabra de Dios. Y bueno, hemos ya iniciado hace unas semanas, pero si hubiera una persona interesada para incorporarse a este curso, hoy la tecnología nos permite que pues todo esto se esté grabando. Agradecemos el apoyo que se nos está dando, personas que están dedicadas pues a este ministerio y que pues se está grabando este curso, y pues eso permite que todas las personas que están interesadas se puedan incorporar. Gracias a nuestra hermana Jenny, la bendecimos por su trabajo tan excelente que ella hace. Y ustedes pueden ir al YouTube y allí en las redes ya se encuentran las clases. Estamos ahorita prácticamente ya entrando a la tercera semana y esto nos va a ayudar a conocer mejor lo que es pues la interpretación de la Escritura. Hermenéutica es eso, es la ciencia y el arte de interpretar el texto sagrado. Hemos dicho pues que este es un libro donde está la inspiración de Dios, donde Él se revela. Y bueno, este tesoro está escondido en vasos de barro, en las palabras humanas. Imagínate, la revelación divina no se nos dio en palabras angelicales porque no la entenderíamos. Se nos dio en palabras humanas, a través de personas humanas, personas como tú y como yo, con una concepción, con un idioma, con una cultura. Pero pues la última página de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, allá en las últimas páginas del libro, se escribieron en el año 100, hace cerca de 2000 años, en un ambiente, en un entorno pues muy diferente al nuestro, y pues sabemos que el lenguaje va cambiando, van cambiando las ideas, pero la naturaleza del hombre no cambia, la naturaleza del Señor tampoco. Y entonces, para que ese mensaje que se dio pues simplemente hace 2000 años, pues podamos tener nosotros una idea más clara, pues ese mensaje que se dio, ese mensaje, para poderlo captar hoy, pues tenemos que estudiar las condiciones en que se dio, en qué idioma se dio, de qué manera se dio, para que podamos sacar la esencia, sacar el mensaje original y luego traspolarlo a nuestra cultura, a nuestro tiempo, y el Señor se encargará de usarlo para cada necesidad. A eso se le llama contextualización. Primeramente analizamos, y estamos hablando de que el idioma en que se escribe la Escritura en el Nuevo Testamento es el griego, el Antiguo Testamento es en hebreo y un poco de arameo. Sin embargo, pues esos idiomas tienen mucha riqueza cultural, mucha capacidad. Y cuando ya lo leemos nosotros, pues se selecciona el texto, y ya que se ha orado, se ha estado buscando la dirección del Señor, pues vamos al estudio de una porción especial, la seleccionamos y después de eso vamos a empezar a trabajar con el texto. Empezamos con el análisis lingüístico del texto. Para esto es muy importante tener herramientas. Y si quiere uno leer la Biblia en español, hay varias versiones, se recomiendan tener varias versiones. Entonces tú tienes varias versiones, escoges un texto de la palabra y bueno, simplemente leyéndolo en varias versiones tienes una idea más amplia. Pero sí es importante que si tú vas a pues compartir la palabra a una congregación, a un grupo de personas que pues ellos van a ser alimentados a través de esa escritura,
tú tienes entonces que hacer pues todo lo que es más a fondo, preparar bien el alimento. Daba un ejemplo muy sencillo: cualquiera puede servirte un vaso con agua y darte un plátano, y tú nada más pues haces lo pelas el plátano y te lo comes. Pero si alguien quiere dar a comer pues una comida especial, decíamos por ejemplo el mole, pues el mole que hay que moler tantas especies y el punto que debe estar el mole, y pues ya mole no cualquiera, ¿verdad? El mole ya ocupa de las habilidades de una buena cocinera, un buen cocinero, y pues tiene que llevar sus tiempos y prepararse, y se lleva el tiempo. Igual cuando alguien va a preparar un plato delicioso de la palabra, pues tiene que ir a fondo, entonces se ocupa tener varias versiones, diccionarios, un diccionario del hebreo, del griego, para cotejar palabras, y de preferencia un buen diccionario teológico. Especialmente hay diccionarios pues que te van a ayudar porque son diccionarios del Nuevo Testamento, que te van a dar una amplitud. Muy bien, una vez que tú ya seleccionas el texto, tienes estas herramientas, buscas, recordar que el texto forma parte de un contexto inmediato. Por ejemplo, tomas una porción de Efesios, pues Efesios tiene que ver con, si agarras una porción de Efesios 2, ¿te acuerdas que Efesios 2 tiene Efesios 1, Efesios 3? Es decir, pues hay que conocer todo el libro, leer todo el libro y luego seleccionar una parte, porque todo está conectado entre sí. Y luego saber que Pablo pues escribió varias cartas, esto es parte del Nuevo Testamento, esto es parte pues de la revelación que se le dio a Pablo, y esto también tiene que ver con las cosas que, las enseñanzas que hay del Antiguo. O sea, no puedes sacar el texto de todo el contexto, y bueno, tener en cuenta esto, estás hablando de la Sagrada Escritura, porque al tomar entonces ese texto ya puedes empezar a relacionarlo con toda la trama que hay en la Biblia. Y bueno, ya seleccionas el texto y buscas las palabras que más te llaman la atención, las palabras más significativas, las que desempeñan un papel clave en el pasaje que vas a interpretar, las palabras que aparecen con frecuencia, y pues entender que estas palabras están conectadas con toda la historia de la salvación. Hay palabras muy, muy densas y que te van a ayudar a pues a tener esta información para hacerla un poquito más más amplia. Les di algunos ejemplos, hoy voy a darles uno hablando del análisis lingüístico. Por ejemplo, el Señor dice: y me seréis testigos. Y el que aceptaba a Jesucristo aceptaba que iba a ser un testigo, que él iba a hablar de lo que tenía, lo que había hecho Dios con su vida, ¿verdad? Esos eran los testigos. Ellos les consta algo. Un hombre dijo: pues yo una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Cuando lo cuestionaban, él dio testimonio. Y el Señor dijo: y me seréis testigos. La palabra en griego para testigo es mártir. Y mira cómo esa palabra hoy, un mártir es aquel que da su vida, es aquel que pues está dispuesto a morir por una razón de un credo. Ese es el mártir. Pero la palabra es testigo. Sin embargo, los cristianos de la primera época, para dar testimonio, lo hacían en medio de pues un imperio que era hostil, en medio del pueblo judío que también era contrario a ellos, y eso se pagaba a veces con la vida, mucho tiempo, una etapa muy grande, en varios decenas de años, varios siglos, donde el cristianismo era perseguido. Si sabían que tú eras cristiano, te mataban. Lo que pasa hoy en algunas partes del mundo donde hay un extremismo, especialmente con el Islam, tú llegas y eres cristiano, testificas en una plaza pública, vas a morir. Entonces, de ser testigo eres mártir. Entonces, hoy la palabra mártir ya tomó un giro que antes no tenía. Antes del cristianismo, mártir era solamente testigo, pero también nos da una idea, que todo aquel que es testigo de Cristo, que está dispuesto a seguirle, debe estar listo a dar testimonio y debe estar dispuesto a morir. El Señor dijo: tomen una cruz, el que quiera seguirme, esté dispuesto a morir. Eso es lo que significa. Entonces, simplemente con esa palabra, tú ya vas teniendo una idea más clara cuando el Señor dice: me seréis testigos. Eso significa estar dispuestos a todo, una decisión radical. Y decimos también que hay palabras que en una época tenían un significado que ahora ya no tienen. Por ejemplo, la palabra oikos, que es casa,
era pues más bien hablar de una familia. Saludos a los de tu casa, si lo entendemos un poco, porque si bueno, ahí me saludas a los de tu casa, pues entendemos que salúdame a la familia. Pero pues la palabra casa también es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, pues ¿eso qué es? Bueno, es tu familia. Eso, pues, algunas cosas son sencillas como estas. Pero otras, como la palabra carne, que también les hablé, en la Biblia la palabra carne en hebreo es basar, el término basar, en el griego es sarx. Pero en la época sarx tenía varios usos. Lo que se le llama el uso de ese tiempo es hay un término técnico llamado usus loquendi. El usus loquendi de la palabra sarx o carne, pues era usado para pues definir ese alimento que consumimos. Me eché un taquito de carne, decimos comí carne ayer, la palabra sarx, pero también la palabra carne se usaba para hablar del cuerpo humano, los músculos que eran diferentes a los huesos y a la sangre, o al cuerpo humano en su totalidad. Ese tu cuerpo, es a tu carne. Bueno, hoy ya no suena tan parecido. Y también a la humanidad. Hoy decimos toda la humanidad. En aquel entonces ya toda carne se corrompió. El Señor destruyó toda carne, toda la humanidad. Entonces la palabra va teniendo pues esas connotaciones. Mira cuán importante es la riqueza del término, porque a veces vas a encontrar la palabra carne en el original hebreo y pues dice Pablo, no coman carne si eso le ofende a tu hermano. Bueno, es una manera de entender. El Señor castigó toda carne en el diluvio, bueno, habla de la humanidad, pero también lo transitorio del hombre. El hombre es carne, es transitorio, es perecedero. Aunque también el término en Pablo va a tener, ya cuando Pablo lo toma, Pablo le da otro giro, otro uso. El usus loquendi que le da Pablo es la manera en que lo usa. Pablo nos habla de la naturaleza del hombre caído. Pablo usa mucho el término carne para hablar de lo que está divorciado de Dios, en donde está el asiento del pecado, la raíz y el origen de todas las obras malas. Dice, manifiestas son las obras de la carne, pero ya carne le está dando un giro a la carnalidad, que también lo usamos nosotros en español. Qué carnal eres, qué bajos instintos, qué pasiones, porque dicen, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ira, fornicación, hechicería, esa maldad. Entonces mira qué importante es cuando ya tenemos nosotros la oportunidad de ir conociendo más a fondo el sentido de las palabras. Como decíamos también, estoy haciendo un repaso, la palabra cosmos, hoy vamos a tener doble clase. Bueno, la palabra cosmos puede hablarse de la humanidad que está perdida, porque de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo, que dio a su Hijo. Aunque también tiene en la esfera físico-moral la corrupción, la humanidad pecadora. Dice, no améis al mundo. Bueno, si Dios ama al mundo, ¿cómo pide que yo no lo ame? Bueno, aquí la palabra cosmos, cuando la usa Juan en su evangelio, está hablando de la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a la humanidad, a los seres humanos. Y cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque está en el mundo, el que ama al mundo es enemigo de Dios, estamos hablando de esa esfera ya moral corrompida del hombre. O sea, no améis lo mundano, ¿verdad? Como también les decía, la palabra ley, por ejemplo, la palabra nomos, a veces hay palabras, ya estamos analizando, es el análisis lingüístico del texto, tú te encuentras, y hay que tener mucha atención porque mira, por ejemplo Pablo, la palabra ley, la ley, nomos, es ley, él la puede usar y a veces en Romanos 7 especialmente hay un juego de palabras muy interesante porque él habla de la palabra ley en tres acepciones distintas. Cuando habla de la ley de Dios pues son los mandamientos,
Los 10 mandamientos es la ley de Dios, son las ordenanzas divinas para la ética y la moral. Pero también se habla de la ley en mis miembros, y ahí se habla de los impulsos, de las tendencias, y la ley del pecado, que habla de la tiranía que ejerce el pecado sobre los seres humanos. Entonces Pablo dice, yo amo la ley, está hablando de la ley moral, de la ley de Dios, yo amo, me deleito con mi mente, pero veo una ley en mis miembros, tendencias, que me lleva arrastrado a la ley del pecado. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él está hablando como cuando era fariseo, y dice, aunque yo amo la ley, me deleito, pero hay una ley en mis miembros que me lleva atado a la ley del pecado. Y Pablo está hablando ahí en Romanos 7 de su experiencia antes de Cristo, que es importante que sepamos esto, porque él está hablando a los judíos que se creían muy orgullosos de tener la ley. Dice, pues ¿de qué me hablas? Dice Pablo a los judíos romanos, ¿de qué me estás diciendo? Yo fui maestro de la ley. Porque ellos decían, no, es que nosotros tenemos la ley, somos superiores a los gentiles, que son bárbaros, que son perros. Así nos decían. Ellos no conocen la ley. No la conocen, dice, pero ¿de qué te sirve conocerla? Porque pues tú conoces la ley, amas la ley en tu mente, pero en tu cuerpo hay una ley mayor que domina la ley de tu mente y que te arrastra al pecado y terminas diciendo lo que yo quería hacer no lo hago y lo que no quería hacer eso hago, entonces ya no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero. Pero escucha bien, eso está hablando Pablo de esta manera en que usa la ley, está hablando de antes de conocer al Señor. Hay gente que dice, no, pues ya lo dice Pablo, porque no conocen la buena interpretación, porque no conocen estos estudios que estamos dando, no conocen estas herramientas. Dice clarito, ahí lo dice la Biblia, con razón, yo pues no quería fallarle a mi esposa y le tuve que fallar porque pues me dominó. No, espérame. Si tú conoces al Señor, dice Pablo, ¿quién a este cuerpo de muerte que estoy bajo maldición? Miserable de mí. Dice, bendito sea el Señor que Él me libra de la ley, del pecado y de la ley de la muerte. Y en el capítulo 8 de Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado. Bueno, no vivas en Romanos 7, vive en Romanos 8, donde vives en la obra del Señor. Miren qué importante es esto. Entonces, cuando una palabra tiene varios sentidos, o cuando hay una variedad de situaciones, pues hay normas, hay leyes, y pues hoy voy a hablarles a ustedes precisamente de cuáles son. Estos apuntes ya están para todos los interesados, ya están disponibles, estos días ya están disponibles. Entonces, hay 7 leyes, 7 reglas, para cuando tú tomas un texto y cuando tú dices, bueno, es una clase densa, pero tengo que darla, voy a completarla, la empecé a dar la semana, el día miércoles, ayer no tuve la oportunidad, pero mira, ¿cuáles son las reglas que se usan para darle al significado a los vocablos que pueden tener varias acepciones? ¿Qué sentido le vamos a dar? Por ejemplo, ¿está hablando del mundo como humanidad o está hablando de la carnalidad, del pecado, de la humanidad caída? Bueno, muchas veces estas son las 7 reglas que hay que dar. La primera es que el significado de algunos términos, el propio autor lo dice. Por ejemplo, decíamos que el libro de Hebreos dice, y todos los que somos perfectos, pero pues la perfección es algo que solo le corresponde a Dios, decimos nosotros, pero ahí mismo dice, a los que han madurado, y la Reina Valera si lo traduce, dice a los que ya maduraron, a los que saben usar, tienen el discernimiento entre el bien y el mal, los que son personas ya han madurado. Entonces ahí entendemos que la palabra perfecto no quiere decir sin defecto, sino alguien que ya maduró. Y muchas veces, esa es la regla 1. La regla 2, el sentido de muchos términos es determinado también por palabras o frases que complementan lo que el término dice. Por ejemplo, cuando Pablo dice, y ustedes estaban muertos, han tenido vida, pero luego aclara, muertos en delitos y pecados. Pues entonces ahí la Escritura, como también dice Juan, de nuestro Señor, y los que creen en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, eso es una frase así misteriosa, mística. Y luego dice, esto se refiere, Juan lo menciona ahí,
al espíritu que habría de recibir la persona. Entonces, número uno, a veces el autor da él mismo da el sentido a la palabra que está usado, el significado. Número dos, muchos términos se acompañan de expresiones o de frases complementarias, como estando muertos en vuestros delitos y pecados, y habla de qué muerte se trata. En otras ocasiones, el sentido de la palabra se va a descubrir por el contraste o por lo que es opuesto. Por ejemplo, cuando en 2 Corintios 5 Pablo habla de nuestra habitación celestial, no está hablando del cielo, porque más un poco atrás él está hablando de que hay aquí una morada terrestre, este cuerpo que se va desgastando, está hablando del cuerpo físico, y este cuerpo yo anhelo de ser ya revestido, ya quisiera yo ser revestido de mi habitación celestial. Está hablando de la resurrección del cuerpo, no está hablando, porque si tú digo, el Señor te va a dar una habitación celestial, tú estás diciendo, bueno, me va a llevar al cielo. No, aquí en 2 Corintios, en los pasajes del capítulo 4 y 5, se aclara el término que él está hablando, Pablo está hablando del cuerpo, que él está en la cárcel, está golpeado, se ve que su cuerpo se deteriora, y tenemos la promesa, es la esperanza del cristiano de que Dios nos va a dar un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Él dice, yo quisiera ser revestido de mi habitación celestial o de mi morada celestial, pero no está hablando del cielo, sino del cuerpo resucitado. Muy bien. También eso lo vamos a ver con más detalle, porque es un tema aparte, pero hay pasajes en los que vienen muchos paralelos, especialmente en los pasajes poéticos hay mucho paralelismo. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en el Salmo 51, del verso 1 al 12, pues David nos habla de en pecado fui concebido, y habla de varias acepciones del pecado, iniquidades, y te va diciendo él, te va hablando de cómo esta palabra, que hoy vamos a hablar un poquito del pecado también, un término muy rico en muchas connotaciones, pero determinados pasajes, especialmente los poéticos, hay paralelismos, te van dando, todo un tema lo vamos a ver esto del paralelismo, hoy nada más lo digo de pasadita. Pero hay algo importante que tenemos que ver. Mira, las palabras, cada palabra tiene un matiz especial, y a veces hay en las palabras, en español mismo, hay sinónimos. Tinieblas, obscuridad, ¿verdad? Penumbra, pues son palabras, pero cada una tiene una connotación especial. Por ejemplo, en el caso de hablar de las tinieblas, pues hablamos del pecado, y se cortó un poco la señal, pero decía que las palabras tienen, bueno, pues yo puedo hablar de tinieblas, penumbra, oscuridad, pues estás hablando de una situación de ausencia de luz, pero la palabra tinieblas pues habla de algo más profundo, penumbra, que todavía está entre oscuro y claro. Es decir, los sinónimos a veces, pues está en tinieblas, está en penumbras, está en la oscuridad. Pero cuando ya se habla, por ejemplo, de algo un poquito más específico, la palabra, pues por alguna razón tiene su propio matiz, ¿no? Y a veces es importante determinarlos. Hay dos palabras que son sinónimas en el griego. En el griego, para hablar del amor, hay varios sinónimos, pero cada una tiene un matiz. Por ejemplo, para que veas la riqueza que hay aquí en esto, cuando en Juan el Señor ya se encuentra nuevamente ya al final del Evangelio, está en el mar de Tiberíades, el Señor se les aparece a los discípulos, han ido a pescar, no han pescado mucho, cuando llegan ya lo está esperando Él, hablando con Pedro, y en un momento muy cercano le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo.
Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. 3 veces lo negó y 3 veces lo volvió a confesar. El Señor le da la oportunidad de regresar. Pero fíjate que en el griego es muy interesante, por eso es importante, le captas mucho más. En el griego, Juan, cuando escribe su evangelio, usa 2 palabras que son sinónimos. Una de ellas es ágape, agapao, y la otra es filos o fileo. Donde ya no vamos al matiz especial, agapao denota un amor racional, de acuerdo a una voluntad, un amor firme, elevado, y fileo expresa un amor más sentimental, más apasionado, menos profundo, menos consistente. Entonces, cuando en el original, mira la belleza de la palabra, le dice el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pero él está diciendo, usando agapao. Y Pedro contesta con fileo, Señor, te amo, pero realmente lo que Pedro estaría diciendo, te quiero. No, también en español hay esas acepciones. Entonces le dice, Pedro, la segunda vez, con agapao, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, te quiero. ¿Cómo le iba a decir, sí, Señor, te amo, si lo había negado, ¿verdad? Si se había avergonzado de él? Antes de la crucifixión, no, él lo amaba, agapao, te amo con todo el amor, pero se dio cuenta, él es honesto, le dijo, Señor, te quiero. Y la tercera vez, el Señor le dice, Pedro, ¿me quieres? Y ya le dolió que le dijera, que lo haya bajado de término, Señor, tú sabes todas las cosas que te quiero. Pero ahí estamos viendo un giro que es muy rico y que te permite captar mejor, ¿verdad? La palabra, es lo precioso. Y hay términos, que por eso te digo es muy importante, hay términos muy claves en la Escritura. Uno de ellos es el término pecado. El pecado hay 12 sinónimos. Mira qué interesante que esta palabra que habla del pecado, tiene 12 sinónimos, 12. En hebreo, pues es una, pero es lo interesante. En hebreo pues hay palabras, ¿no?, que se usan para eso. Pero hay 12 sinónimos del término. Es decir, la Biblia es el único libro que conoce a fondo el mal del hombre. El mal del hombre no es que su mamá no quiso a la señora, no es que pues en un momento tenemos un gobierno así allá, o que en un momento pues hubo una coincidencia. No. El problema del hombre no es que le falte educación, no es que le falten oportunidades, no es que le falte dinero, tiene pecado. Y el pecado es un cáncer. No es de que mañana lo dejo de hacer. El pecado es un cáncer que va a matar, va a llevar la vida a la persona a una vida miserable, desgraciada, y además de eso a la perdición eterna. Entonces es un término muy profundo, y en el hebreo hay 12 sinónimos. Entonces el que más se usa en el griego es hamartano, que significa algo así como errar al blanco. Cuando alguien falló, ya no le dio. ¿Cómo? Pues ese hombre tenía el propósito de ser un buen esposo y pecó. Erró. Pero date cuenta que esto es mucho más complejo. Y aquí el solo término de pecado, que usa 12 sinónimos. Te voy a decir los sinónimos para que veas cómo este mal del hombre no puede ser definido con una sola palabra. Sí, pequé y qué. No, espérame, ¿cómo que pequé y qué? Hoy la gente incluso dice, no, pues es un error. Fue un error. No, fue un error, es pecado. Se me chispoteó, se me zafó. Fue sin querer queriendo, ¿no? Son frases jocosas que la gente usa. No, el pecado es algo muy serio. Tan serio que la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento le da una importancia tremenda, porque para que entendamos, es tan grave el cáncer, es tan grave el mal,
que el remedio es algo radical, no puede ser algo como una persona que tiene cáncer, pues se va a salvar, pero no es nada más con un curita y con un poco de alcohol, no, se tienen que hacer cosas tremendas para este mal. Entonces, la palabra, es lo importante tener, digo, a la mano estos diccionarios, tener todo este tipo de recursos, porque pecado, la palabra pecado, es cierto, es errar el blanco, pero lleva aparejadas otras ideas. Por ejemplo, la de torcer algo que está torcido moralmente, algo perverso. El pecado habla de eso. Con los 12 sinónimos, con las 12 palabras, se va perfilando, se va dando un retrato hablado del pecado. Mira qué claridad tremenda, porque entonces es la ventaja de conocer el análisis lingüístico del texto, porque habla de algo torcido moralmente, perverso, algo vacío, la vanidad, algo que se rompe, que se destroza, el pecado eso hace, algo que aplasta, algo que derrumba. Todo esto nos habla de esa acción destructiva, destrozar, aplastar, derrumbar. Engaño, es la séptima, te voy a leer, son 12, mira, errar al blanco, 1, torcer, algo torcido es el pecado, 2, vacío, vanidad, 3, algo que se rompe, que se destroza, 4, algo que se aplasta, el pecado aplasta, 5, algo que derrumba, pues esto nos habla de esa acción destructora del pecado, 6, 7, engaño, el engaño, habla de esa maldad para engañar, 8, de un trabajo rudo, afanoso, pues lo que el Señor le dijo a Adán, ahora por causa del pecado vas a trabajar o sea, tu trabajo va a ser un trabajo pesado, afanoso. 9, dolor, miseria, ese es el pecado, va a traer dolor, va a causar daño, es vivir en la pobreza. El 10 sería el traspasar límites, el brincarte la barda. La rebelión que es oponerte, la oposición. La rebelión es luchar contra la autoridad de Dios. Eres rebelde. Y el pecado también pues trae la carga, la connotación de algo que provoca culpa. Date cuenta, mira, entonces todos estos sinónimos nos dan una idea muy amplia y profunda, muy rica de la naturaleza del pecado. Entonces cuando tú vas a hacer la exégesis, vas a hacer la interpretación, pues conviene enfatizar el matiz que esa palabra tiene en ese momento. ¿Cuál de estas está hablando un poco más para no meter algo arbitrario ahí? ¿Verdad? Algo que pues tiene esa connotación. Entonces, el estudio de esas palabras son de gran utilidad y para eso digo están los diccionarios, las concordancias. Quien va a ser predicador tiene que prepararse. Y yo les hice una referencia, yo soy médico, doy gracias a Dios por eso, es por su gracia, no quiero presumirlo, pero imagínate, en las especialidades, tú no pondrías tu salud en las manos de alguien que no ha estudiado. Les puse un ejemplo, ¿verdad? Hay personas que se dedican a destazar animales, los carniceros son muy buenos, hay gente que es muy buena en la carnicería, que hace cortes y disecciones, sabe separar bien las vísceras. Un día llegas tú a necesitar que alguien te opere del apéndice y pues no vas a ir con el carnicero, ¿verdad? Dice, oiga, ¿me puede quitar mi apéndice? Te la quita, claro que te la quita, ¿no? Ese no es problema, pero pues, obviamente hay que entender que hay personas que se preparan, se estudian. Tú ya puedes ir con un cirujano, se ha preparado, se ha entrenado y pues eso te va a llevar a tener esa claridad. Cuando el significado, ¿verdad? Estamos hablando el término de cómo estoy hablando de los
puntos para interpretar los vocablos. Número 1, los voy a repetir, son 7. El significado de una palabra puede estar dada por el propio autor de la palabra. Número 2, muchos términos encuentran su sentido a través de expresiones complementarias. Número 3, en algunos casos el sentido de la palabra lo encontramos por el opuesto. Número 4, el paralelismo, que a veces una palabra está dicha de una manera y dicha de otra, y los sinónimos, que son importantes y hay que cuidar mucho de ellos. Entonces ya hablé de los sinónimos. La sexta regla para darle el sentido propio a un término es cuando pues lo que realmente aquí nos va a ayudar es, la palabra puede tener connotaciones, pero es el sentido que le da el contexto, lo que más cuadre con el contexto. Te voy a poner el ejemplo, también una palabra muy rica es la palabra fe. La palabra fe, pistis, en el griego, pues en el diccionario vas a encontrar, si tú vas a un diccionario del Nuevo Testamento, vas a encontrar que la palabra pistis o fe es la convicción de una verdad o la creencia, pero también habla de la fidelidad, del carácter de alguien quien es confiable. Entonces, aquí tenemos esa palabra. Y por ejemplo, cuando Pablo usa en Romanos 1:17, dice él, Dikaios ek pisteos sesetai, el justo por la fe vivirá. Dikaios ek pisteos sesetai, que sería en el griego. Aquí el término pisteos, que es un genitivo de pistis, que es fe, ¿cómo lo vamos a interpretar? Como la convicción, la creencia, o como el carácter fiel de alguien que se puede confiar. Bueno, a ver, porque si decimos el justo por la fe, es decir, por su convicción, por su creencia, vivirá, o decir el justo por su fidelidad, por ese carácter digno de confianza. Pues aquí tenemos que entender que Pablo, que está usando el término en la carta de los Romanos, nos dice que el hombre no tiene nada en sí mismo, el hombre no tenemos nada que nos pueda hacer como acreedores al favor divino. Porque si tú fueras muy fiel, Pablo, ¿qué estaría diciendo? Pues el justo, por ser fiel y muy íntegro, va a vivir. No, eso no, porque sabemos que el hombre no tiene esa, entonces no necesitamos ser salvos. Aquí Pablo está diciendo pistis, se usa así, pisteos, ahí se usa el justo por su creencia, por su confianza en Dios, vivirá. No porque él tenga la capacidad íntegra. Pero, pues entendemos, ¿verdad?, que este término también hay momentos en que se nos habla en Romanos 3, por ejemplo, Romanos 3:3, ahí se nos está hablando de la fe también, pero si te das cuenta, pues aquí en Romanos 3:3, voy a leerlo, porque digo, aquí Pablo dice, el justo por la fe vivirá, pero aquí sí estamos hablando por la creencia que él tiene en la palabra, por la confianza que él tiene en Dios. Es ahí, no porque él tenga el carácter confiable, no es que el justo va a vivir porque él pues, tenga el carácter confiable. En cambio, esta palabra también, pisteos, que tiene que ver con la fe, se usa en Romanos 3:3, pues ¿qué dice Romanos? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fe de Dios o la fidelidad de Dios. Aquí la palabra fe, el justo por la fe vivirá, dice, ¿acaso la incredulidad habrá hecho nula la fe de Dios? Y aquí fe, la palabra pisteos también se usa ahí, está hablando, ahí sí podemos decir
que se habla de ese carácter fiel. Date cuenta cómo a veces el término del contexto, porque Pablo en el contexto que nos estaba diciendo, pues el hombre ha pecado, y si él cree en Dios, pues va a ser salvo, y aquí nos habla también que gracias a la fe, fidelidad de Dios, pues el hombre ha tenido una oportunidad más. Entonces esa es la sexta regla. A veces el contexto te va a decir de cuál de los dos giros, o más giros que pueda tener la palabra, es el que se va a ocupar. Y bueno, el significado de una palabra debe determinarse teniendo en cuenta pues el marco cultural y las costumbres de la época, porque hay algunas cuestiones que tú debes saber. Por ejemplo, hay en la mitología de los pueblos la explicación de fenómenos que no entienden. Te explico, o me doy a entender de esta manera. Cuando los hombres no entendían lo que era un rayo, que no sabían lo que era el rayo, pensaban que había pues Zeus, o estaba ahí, había un dios, eso pensaban los griegos, que los rayos eran como armas que él usaba para destruir al hombre. Te portabas mal y te partía un rayo. Hoy sabemos que son fenómenos que se causan por la rotación de la Tierra, se produce una polaridad entre las nubes y una polaridad entre la Tierra. Al girar tan rápido las nubes se hacen polos magnéticos, y cuando hay un cortocircuito, pues cae el rayo, ¿no? Pero pues eso era así. Cuando los marinos viajaban, de pronto veían grandes monstruos, ballenas, que son enormes, las ballenas, cachalotes, y pues ellos hablaban de un monstruo marino llamado Leviatán. Ellos le daban características a un monstruo, Leviatán. Pues hoy toda la ciencia que ha habido en la humanidad ha avanzado, la ciencia ya se han investigado los mares y se han descubierto las grandes bestias, que son especialmente las ballenas, las orcas, los cachalotes. Pero las imágenes, como muchas veces los marinos vean las sombras del animal, se imaginaban pues seres muy pues destructores, y hablan de Leviatán. Pero Leviatán pues era una mitología. Oiga, pero en la Biblia, ya en el Salmo y en Job aparecen Rahab también, que era un dragón cananeo mitológico. Es verdad que en el lenguaje que está usando la Biblia, pues ellos no conocen de oceanografía, no tienen hoy los barcos que hay, pues para ellos era una percepción de que habían dragones, que habían monstruos marinos así espectaculares, los dibujos que se hacían de Leviatán, la manera en que se describía. Algunos piensan que cuando estaba describiéndose a Leviatán es un cocodrilo, un hipopótamo que llega a tener una fuerza destructora en el agua. Bueno, está en la Biblia porque está registrándose pues lo que había en esa mitología de ese entonces. Hoy ya hemos visto pues con una mentalidad diferente. Es importante Entonces, mira qué interesante cómo estas palabras en el análisis lingüístico, hemos visto estas 7 reglas, nos van a permitir una mejor visión del texto. Recomiendo entonces que todos los vocablos van a poder tener ventaja mayor si tienes tú una buena traducción, diccionarios, concordancias, porque hoy, y tener cuidado también con algunas traducciones, porque, por ejemplo, la palabra, una palabra fuerte, voy a hablar con esta palabra que es realmente una palabra
bueno, voy a hablar todavía de algunos temas. Para terminar esto, de este estudio, voy a hablarte de dos términos, ¿no? Dos términos que son muy, muy importantes. Vamos a cerrar el día, hoy día tenemos doble clase, ahorita estamos hablando pues del análisis lingüístico, ¿verdad? Pero mira, si tú tienes un diccionario, tienes tú la ventaja, hay muy buenos, aquí hay librerías que tienen buenos diccionarios, y vas a la palabra, te vas a dar cuenta de la profundidad del texto en el original. Por ejemplo, sobre todo un diccionario teológico, ¿verdad? Porque hay palabras que en su idea original son muy fuertes y que cuando ya las traducen, la traducción ya prácticamente pierde mucha fuerza y por lo mismo puede perder sentido. Una palabra muy fuerte que trae mucha connotación es la palabra metanoea. ¿Cómo se traduce metanoea? Pues metanoea, de metanoia, es arrepentimiento. Pero la palabra arrepentimiento, algunas versiones la están traduciendo por hacer penitencia, cuando el término debería ser arrepentimiento. Porque, pues, si le cambias de giro, si hacer penitencia es más bien remordimiento. Te pesó, haz penitencia, te pesó. Y el remordimiento es diferente al arrepentimiento. Hay mucha gente que dice, es que estoy arrepentido. Fíjate, muchas personas confunden. Y eso es muy importante porque la clave para que tú puedas recibir el perdón de Dios, Dios ya pagó, pero lo que tú tienes que hacer es arrepiéntete. Dice el Señor Jesucristo, arrepentíos y creed al Evangelio. Pero la palabra arrepentimiento debe ser bien, bien matizada, bien definida, porque mucha gente por eso no ve cambios en su vida, por eso sigue siendo igual, aunque esté llegando a la iglesia. Y no, ya me arrepentí. No, mira, hay remordimiento y hay arrepentimiento, por eso es importante. Por ejemplo, el remordimiento pues te da culpa, el arrepentimiento te da culpa, te hace sentir mal, tanto cuando estás arrepentido como cuando estás remordido. Pero ¿cuál es la diferencia? Mira, el remordimiento se genera más bien cuando la persona es sorprendida en su falta y tiene que pagar. Por esa falta tiene que hacer un pago. Ay, no, ya me arrepentí, dicen, ya me arrepentí. Pues sí, pues la mamá encontró al niño robando dinero, está sacando dinero de casa, lo encuentra, ay mamá me arrepiento, ya me arrepentí, perdóname, me arrepentí, te arrepentí, pues ya es como una excusa, una medida para evitar la buena tanda de azotes que le van a dar. Encuentran a una persona robando en el trabajo con las cámaras que ahora hay, ay perdóneme, ya estoy bien arrepentido, pues sí, porque va a ir a la cárcel, ya está arrepentido. Entonces usa mala palabra, está remordido, porque metanoeo incluye algo más, no solamente te sientes mal, hay un cambio de mente, ahora empiezas a aborrecer tus obras malas, aborreces tus errores, tienes dolor por haberle fallado a Dios y estás dispuesto a un cambio porque estás reconociendo el pecado, tienes esta falla, pero incluye que tú restituyas el mal y haya un cambio de vida, cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Es mucho más que el remordimiento. En el remordimiento la persona lo vuelve a hacer. Cuando alguien está arrepentido, tiene vergüenza por haber fallado a Dios, aborrece su pecado, ve las cosas de manera diferente, paga lo que causó, el daño que causó, y ahora busca caminar con una mente diferente, un corazón diferente, ha sido renovado, ha sido transformado.
Eso es arrepentimiento. Mira qué interesante, cuántas personas que me están escuchando pues realmente no están arrepentidas, siguen con lo mismo. Ay, de veras ya me arrepentí, pero no, pues, si sigues obrando igual no hay arrepentimiento. El arrepentimiento va a permitir que la gracia de Dios opere en ti un cambio, y ese cambio va a ser visible porque hay frutos, se le llama frutos de arrepentimiento. ¿Cómo lo sabes? Pues la persona se ha apartado, lo que veía bien ahora lo ve mal, porque el pecado te hace ver las cosas malas como buenas. O sea, ahora, hay gente que dice, ay, cómo se me antoja, ay, yo quisiera, pero sé que me hace daño. Bueno, si pudiera, lo comería, lo tomaría, o fallaría. Ay, nomás porque hay aquí un policía, si no me llevaba yo eso. Pues sí. Entonces, no ha habido un arrepentimiento. Y también términos como, por ejemplo, justicia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dikaio, que es justificar, y dikaiosune, que es justicia, se usa mucho en Pablo. Pablo usa mucho el término, pero tenemos que entender que para muchas personas hoy justificar es dar por bueno lo que una persona ha hecho. Ya quedó justificado. O tratando de probar la inocencia de alguien. Cuando el texto es un texto judicial, ese texto en lo que usa Pablo, no se trata de que tú pues seas justificado, como que no, pues ya de cuenta que como que tú no hubieras hecho nada, ¿no? El Señor te ha justificado y dice, bueno, ya pásale, ándale. No, Dios no te justifica así. Esto tiene que entenderse, es algo más profundo. No es que te pongan en buena relación con Dios, como ponen en algunas traducciones. Por ejemplo, en la traducción Dios llega al hombre, que es una versión popular, cuando dice justificados, dice, lo traduce dinámicamente, te pone en debida relación con Dios, te justifica delante, te pone bien con Dios. No. En otras versiones, la Nueva Biblia Española dice, se te otorgó la amnistía. Por ejemplo, cuando hay una guerra y hay muchos que mataron, pues vamos a darles una amnistía, o sea, su culpa queda cancelada, ya no. O te rehabilitan, se rehabilita un enfermo. La Biblia interconfesional traduce, se restablece la amistad divina. Pero realmente la palabra es justificar, tiene que ver con algo más allá. Es una palabra en sí. Dios te justifica y dice, ándale ya, te la perdono. No, alguien pagó, alguien murió en tu lugar. Tienes que ir a la cárcel. Y dice el juez, ya quedas justificado, ya no vas. No, alguien va por ti a la cárcel. Y vas a ir tú, va tu papá por ti. Y yo me voy a la cárcel, yo me voy por él. Ya quedaste justificado. La justificación que Dios hace no es pasar por alto, no es rehabilitar, no es volverte a poner en amistad con Él. Pues espero que esto, que es parte del estudio lingüístico, nos ayude. Vamos a terminar en este tiempo. Esta fue la clase correspondiente al día de ayer. Y pues hoy vamos a empezar tenemos doble clase, entonces ahorita nos vamos a ir a una alabanza y regresamos en unos 2-3 minutos para ver la clase correspondiente al día de hoy. Vamos a ver temas muy interesantes.